Versículo 36. Entonces los pueblos vecinos que hayan quedado con vida reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Reconocerán que puedo reconstruir lo que es destruido y que puedo volver a sembrar en terrenos desiertos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Además, los israelitas llegarán a ser un pueblo muy numeroso, pues allí así me lo han pedido. Juro que así lo haré. Ahora sus ciudades están desiertas, pero yo haré que vuelvan a llenarse de gente, así como la ciudad se llenaba de ovejas en los días de fiesta. Así se llenará la gente, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ezequiel 34:12. Así como un buen pastor va en busca de las ovejas perdidas, también yo iré en busca de mi pueblo. Lo traeré de los lugares por donde se perdió un día oscuro y lleno de nubes. Lo sacaré de los países donde ahora están presos. Lo reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra. Luego lo llevaré a la montaña de Israel y a los arroyos y a todas las poblaciones del país para que se alimenten con la mejor comida. Vivirán en las montañas más altas de Israel. Yo mismo le daré de comer y lo haré descansar. Juro que así lo haré. Jeremías 31:10. Dios les dice a las naciones: escuchen mi mensaje, digan a las islas lejanas que yo dispersé a Israel, pero que volveré a reunirlos. Ahora voy a cuidarlos como cuida el pastor a sus ovejas. Ezequiel 11:15. Los que aún viven en Jerusalén piensan que los israelitas fueron llevados prisioneros a Babilonia. Son los que se apartaron de mí. Ellos creen que ahora el país pertenece solo a ellos. Pero tú diles a los israelitas en Babilonia que aunque en verdad que yo expulsé a esta tierra y los dispersé por todas las naciones, no serán por mucho tiempo. Además también allí pueden adorarme. Yo les prometo que los haré volver de las naciones por donde los dispersé, y cuando ya los haya reunido, les devolveré la tierra de Israel. Mis queridos hermanos, en las citas anteriores podemos notar claramente el inmenso amor de Dios por su pueblo, al confirmar que no lo dejaría desamparado y que lo perdonaría, haciéndolo regresar a su tierra. Y ya sabemos que así sucedió en el año 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas, a través de un decreto, le dieron nuevamente el nombre de Estado a la nación de Israel, y que todos los judíos que se encontraran dispersos podían regresar a su tierra. Bueno, antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes, como lo hemos hecho en mensajes anteriores, un comentario que hiciera la escritora americana Ellen G. White. Leamos. Cuando Jerusalén fue destruida y el templo reducido a ruinas, muchos miles de judíos fueron vendidos para que fueran esclavos en países paganos. Como restos de un naufragio en una playa desierta, fueron esparcidos entre las naciones. Por 1800 años, los judíos han vagado de país en país por todo el mundo, y en ningún lugar se les ha dado oportunidad de recuperar su antiguo prestigio como nación. Maldecidos, odiados, perseguidos de siglo en siglo, la suya ha sido una herencia de sufrimiento. No obstante, la terrible sentencia pronunciada sobre los judíos como nación en ocasión de su rechazamiento de Jesús de Nazaret, han vivido de siglo en siglo muchos judíos nobles y temerosos de Dios, tanto hombres como mujeres, que sufrieron en silencio. Dios consoló sus corazones en la aflicción y contempló con piedad su terrible suerte. Oyó las agonizantes oraciones de aquellos que lo buscaban con todo corazón en procura de un correcto entendimiento de su palabra. Algunos aprendieron a ver en el humilde Nazareno, a quien sus padres rechazaron y crucificaron, al verdadero Mesías de Israel.
Al percibir el significado de las profecías familiares, por tanto tiempo oscurecidas por la tradición y la mala interpretación, sus corazones se llenaron de gratitud hacia Dios por el indecible don que otorga a Él a todo ser humano que escoge aceptar a Cristo como Salvador personal. Bueno, continuando con este mensaje, la Biblia declara que Dios se ha reservado un remanente. Vayamos a los siguientes textos bíblicos. Segunda de Reyes 19:31. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y sobreviviente del monte de Sión. El celo del Eterno Todopoderoso hará esto. Isaías 11:11. Y acontecerá en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer el remanente de su pueblo que fue dejado en Asur, Egipto, Patros, Etiopía, de Elán y de Caldea y de Hamat y las islas del mar. Isaías 28:5. En aquel día el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Abdías 1:17. Pero en el monte de Sión quedará un remanente y será luego lugar santo, y la casa de Jacob recobrará su posesión. Miqueas 5:7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como lluvia que cae sobre la hierba, las cuales no esperan el hombre, ni guardan para nada los hijos de los hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre la manada de ovejas, el cual pasa, pisotea y arrebata, y no hay presa que de él se escape. Queridos hermanos, como nos hemos dado cuenta, en estas citas bíblicas anteriores, Dios se ha reservado un remanente del pueblo de Israel literal. Pero sigamos adelante. Pero ahora estudiemos lo que hace referencia a la Biblia a la iglesia de Dios. Y surge una pregunta. Cuando en la Biblia se menciona el pueblo de Dios, ¿será lo mismo que decir la iglesia de Dios? Veamos qué nos enseñan las Sagradas Escrituras con respecto a esto. Pero también es importante establecer a partir de dónde surge o de quién surge la iglesia de Dios en la historia de este mundo. Para eso vayamos a los siguientes textos bíblicos. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Efesios 1:15. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocer perfectamente, iluminando los ojos de vuestros corazones, para que conozcáis cuál es la esperanza que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia de los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, y por encima de todo principado y potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo,
la plenitud del que lo llena todo en todo. Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La palabra de Dios es clara y categórica al declarar que Dios tiene una iglesia en esta tierra y que ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como cabeza de esa iglesia. Por consiguiente, podemos afirmar que el origen o inicio de la misma tuvo lugar en el mismo momento en que la piedra, que es Cristo, fue puesta en esta tierra y más específicamente al inicio de su ministerio evangélico. Vayamos al libro de Mateo para saber cuándo comenzó el ministerio del Señor Jesús. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en tiniebla vio gran luz, y a los que habitan en región de sombra de muerte luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como podemos darnos cuenta, a partir de que Jesús va a Capernaum, como estaba predicho por las Escrituras, Él comienza su ministerio, pero a partir del versículo 18 del mismo capítulo, menciona cómo escoge y llama a los que fueron los primeros miembros de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Leamos. Mateo 14:18. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando el instante, la red los siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron.